Guadalupe. La hermana Guadalupe pertenece a la Congregación del Verbo Encarnado, como estáis viendo por el hábito, pues ya la identificáis como religiosas que están arriba de la casa de San Antonio. Ella ha estado trabajando en Siria y viene llamada por el obispo para estar entre los jóvenes en la peregrinación de Guadalupe, parece que era 25 peregrinación ya este año de Guadalupe, pero viene de Argentina porque ahora ya está destinada allí y aprovechando que está aquí, pues han querido le han pedido que venga a dar el testimonio de su experiencia en Siria y pues, no sé si también en algún otro sitio. Yo dejo ahora a Trinidad que nos hable un poquito más de ella antes de que ella comience, pero vamos, todo muy bien. Buenas noches y muchas gracias por estar aquí. Hoy es un día, yo creo que grande para los que estamos, porque escuchar a la hermana Guadalupe es un regalo realmente divino, ¿no? Hay algunos de nosotros que quizás tuvimos la oportunidad de escucharla hace unos años en Córdoba y yo creo que muchas veces nuestro corazón ha deseado volver a escucharla y esta noche aquí la tenemos. Bueno, yo estoy aquí porque soy voluntaria de la Fundación de Ayuda a Iglesia Necesitada, la Fundación Pontificia. Aquí hay más voluntarios entre nosotros y nos dedicamos a la fundación esta a justo lo que ha dicho la hermana de Etiopía que ha estado en la misa. Lo ha descrito muy bien. Nosotros ayudamos allí donde la Iglesia necesita ayuda. Ayudamos para transmitir lo que es la palabra de Dios. A lo que ha dicho la hermana, ¿no? De quitar esos momentos negros de tantos sitios que solamente se pueden quitar de la mano de Jesucristo. Y la fundación lo que hace es, a petición de todos los religiosos, ayudar con proyectos en todos estos países. Los proyectos son casi todos pastorales porque lo que queremos es transmitir la palabra de Dios, pero en situaciones de emergencia como la que ha habido en Siria, pues también se ayuda a todos los cristianos. Ahora mismo tenemos aquí a la hermana Guadalupe para presentarla. No hay palabras para hablar de ella, ¿no? Pero decir que ha estado 18 años en Oriente Medio, llegó a Siria en el 2011, un poquito antes de que empezara la guerra. Ya sabéis que la guerra en Siria es la segunda catástrofe humanitaria más grande que ha tenido el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Hay más de 500.000 personas muertas y más de 12 millones de refugiados dentro y fuera del país. Ella ha sido testigo de primera mano, no solamente de lo que allí estaba pasando, como una descripción de hechos, sino de todo el mensaje sobrenatural que hay aquí en Siria, porque de la mano de estos cristianos se toca realmente a Jesucristo hoy. Nosotros desde la Fundación en concreto en Siria, que es donde está la hermana, hemos hecho muchos proyectos de rehabilitar, por ejemplo, templos, y templos no son edificios. Un templo es donde las personas aprenden lo que es el perdón, donde pueden tener una esperanza, donde pueden vivir en comunidad, donde pueden enterrar a su familia, y allí en Siria prefieren que se restaure una iglesia antes que sus casas. Y aparte de la iglesia, sostener también a misioneros como los que he estado aquí hablando esta noche, de la hermana Etiopía. También hemos hecho proyectos de médicos, con hospitales, con proyectos que se llaman el Buen Samaritano, proyectos de alimentación a niños, como la gota de leche, proyectos con becas para universitarios. Es una experiencia preciosa en Siria, porque hay universitarios que se podían haber marchado del país, sin embargo han querido permanecer ahí para restaurar el país, hacer una presencia cristiana que se mantenga en Siria. Tenéis que saber que Siria, desde el Evangelio, ¿no? Cuando se hablaba de Cesarea de Filipo, hasta se estaba hablando de Siria. Esa frase de que le sirve al hombre, ¿no? Ganar el mundo si pierde su alma. Todo eso sucedió en Siria. Y los cristianos no quieren abandonar Siria. Y así el Papa Francisco nos pide mucho que recemos para que así sea y lo ayudemos
Y proyectos ahí, pues desde estos chicos con referencia universitaria que están aportando, como hemos restaurado casas de cristianos, y bueno, allí vamos. Donde podemos llegar y donde nos llaman. Decir que esta fundación es todo de benefactores, y eso quiere decir que si respondemos a 6.000 proyectos al año, si hay más benefactores podemos dar respuesta a muchas más cosas. Y la hermana Guadalupe nos va a contar ahora todo lo que necesita Siria o Etiopía o tantos países donde la Iglesia puede llevar luz, necesita nuestra ayuda. Así que voy a pasar sin más a la hermana Guadalupe, porque yo creo que nos va a tocar el corazón a todos. Muchas gracias, hermana. Muchas gracias a ustedes por recibirme, gracias Padre, gracias a la Fundación que siempre se interesa tanto que la Fundación ayuda a la Iglesia necesitada, que hemos tenido siempre cerca, ahí en Siria, apoyándonos, no solamente con los proyectos y la ayuda material, que ciertamente es muy necesaria, pero en primer lugar, es uno de los pilares, no sé, de la Fundación, con la oración. La oración y la difusión de lo que allí estaba pasando y está pasando. Yo estuve en Siria, tuve la posibilidad de estar en Siria antes de la guerra, y por eso creo que para mí es un privilegio haber vivido la guerra, pero haber vivido también antes de la guerra, y entonces haber conocido a este pueblo, su transformación, ¿no? Todo ese proceso que significó para ellos la guerra y la persecución religiosa. Yo llevaba ya 15 años de misión, más o menos, en Medio Oriente, en distintos países. Había aprendido el árabe, el dialecto de varios lugares. Había estado en Tierra Santa, en Egipto, muchos años. Y conocía también Siria, conocía muy bien Alepo, que es esta ciudad donde ya estaba establecida una de nuestras comunidades de hermanas y de sacerdotes del Instituto del Verbo Encarnado, con quienes formamos la familia religiosa del Verbo Encarnado. Y conocía bien estos lugares, y me llamaba mucho la atención la situación de ese país, porque el Medio Oriente es muy complicado en general para un cristiano, ¿no? Es increíble, pero es nuestra tierra, allí nació Jesucristo, allí nació nuestra fe y nuestra iglesia. Sin embargo, somos minoría los cristianos, y una minoría al menos discriminada, sino perseguida en muchos de esos países, ¿no? Porque la religión mayoritaria es el Islam, que en muchos casos se vuelve intolerante, ¿no? Y por eso en general en todos estos países los cristianos no tenemos libertad para manifestar públicamente nuestra fe. Pero Siria era distinta. Me había llamado siempre la atención cómo era una sociedad distinta de las demás, con un Islam más moderado y muy buena convivencia entre cristianos y musulmanes, ¿no? Grupos de amigos, algunos musulmanes, otros cristianos, estudiantes, ¿no? Estudiaban juntos, una musulmana con una cristiana, eran cosas que yo no había visto en otros lugares. Favorecido por muchas cosas, ¿no? Por el gobierno alauita, que no es fundamentalista islámico, ciertamente. Favorecido también por la situación económica, ciertamente. Una sociedad que vivía muy bien, un país sin problemas económicos, independiente en este sentido, muy desarrollado. Y por eso era una ciudad, sobre todo Alepo, una ciudad muy tranquila y muy pacífica, lo más lejano a una guerra que yo había visto. Y de hecho, cuando estábamos finalizando el 2010, yo terminé con mi cargo de superiora provincial, superiora regional en esos países durante 9 años. Había tenido este cargo y bueno, y mucha responsabilidad, muchos viajes, ¿no? Lo que significan allá los viajes, para visitar nuestras comunidades. Y bueno, y terminando entonces ya este periodo de servicio, yo misma pido a mis superiores que me destinen a alguna comunidad tranquila por un par de años para recuperarme. Estaba mal de salud, y entonces yo misma pedí que me mandaran a Alepo
porque conocía bien Alepo, conocía allí nuestra comunidad de hermanas, estamos en el obispado de rito romano, rito latino, allí tenemos una residencia para estudiantes universitarias, la pastoral de la parroquia, de la catedral, una pastoral muy lindo, muy tranquilo, y digo, bueno, el lugar ideal para recuperarme, descansar un poco por un par de años. Así que bueno, fui destinada allí en enero del 2011 a la comunidad de nuestras hermanas. Me llamaba la atención también el espíritu con que se vivía la fe en esos lugares, porque al ser una ciudad tan desarrollada y tan occidentalizada, padecía también un poco de los vicios de Occidente, ¿no? Y el consumismo, y bueno, y las apariencias, y la vida social, muchos excesos en la vida social, y también por lo tanto una fe un poco superficial, podría decir, en la gente, ¿no? Participaban de la Santa Misa, los domingos, ¿no? Pero era mucho de apariencia también, gente que vivía muy bien, gente rica, gente que, imagínense, como para que se den una idea, allí teníamos en Alepo una gran comunidad de filipinas, de mujeres, de jóvenes que habían dejado su país y trabajaban como empleadas domésticas, ¿no? Viviendo en las casas de las familias. Y entonces era muy típico que cada familia tuviera su filipina, que se hacía cargo de las tareas de la casa, pero también se hacía cargo de los niños, de llevarlos al colegio, levantarlos a la mañana, incluso llevarlos a misa el domingo. Era muy típico ver el domingo en misa, los niños con la filipina, no con sus padres, por ejemplo. Y en algunas casas, como para que se den una idea de la ostentación que se vivía en aquel momento, en algunas casas había no solo una filipina, sino varias. La filipina para la filipina, con niveles, ¿no? Y esas madres que, bueno, muy entretenidas o muy ocupadas con su vida social y poco tiempo para dedicar a su casa, a sus niños, ¿no? Por todo el contexto que se vivía en aquel momento. Esto era enero del 2011. En marzo del 2011, apenas unos meses después de que yo llegué, se desata la guerra. Una guerra totalmente inesperada, una guerra que destruyó todo, ¿no? Empezando por esas hermosas ciudades como Alepo, ¿no? Que destruyó familias, que destruyó fuentes de trabajo, que destruyó la buena convivencia entre cristianos y musulmanes, porque fue esa guerra armada lamentablemente desde afuera, inventada prácticamente, inventada por intereses económicos, ¿no? Y excusada, digamos, con razones que, bueno, Occidente creyó en su momento, gracias a también la manipulación de la prensa, pero que no responde a la realidad del lugar de ninguna manera, ¿no? Como les digo, era gente que vivía muy bien y que estaba muy lejos de una revolución social, que tendrían sus falencias, sus dificultades, sus limitaciones también en cuanto a la libertad, pero que por otro lado habían elegido ese sistema de vida por ser quizás el más seguro frente al terrorismo islámico, ¿no? Y por lo tanto esta guerra nos agarró a todos desprevenidos, ¿no? Manipulada desde el principio y presentada a Occidente sobre todo como una guerra civil, que nunca fue una guerra civil. Hasta el día de hoy se leen las noticias, la guerra civil en Siria que ha dejado, ¿no? Ya se le puso ese rótulo, esa etiqueta muy difícil de sacar y que por otra parte ya en la opinión pública ganó mucho lugar, porque claro, había que excusar de alguna manera, explicar semejante invasión a la soberanía nacional de este país. Y así grupos armados, grupos terroristas, extranjeros, grupos islámicos radicales fueron ingresando al país por distintos puntos y provocando destrucción y muerte. Nosotros lo sufrimos directamente en Alepo. ¿Por qué? Alepo no es la capital del país, la capital es Damasco,
pero Alepo es la ciudad más importante, el eje económico de todo el país es Alepo, ¿no? Y por eso el blanco siempre había sido Alepo. Si lograban, que no lo lograron, tomar la ciudad de Alepo, estos grupos que así se llamaban rebeldes, en realidad son grupos terroristas, si lograban tomar la ciudad de Alepo, significaría entonces que el terrorismo islámico tomaba posesión del poder en Siria, ¿no? Del gobierno, pero esto no lo lograron. Sin embargo, fue muy duro, fue muy difícil para esta gente. Imagínense que no solamente hablar de guerra, sino teniendo como protagonista el terrorismo islámico. Entonces no estamos hablando de una guerra convencional, ¿no? O como yo al menos como he visto en las películas, ¿no? En campo abierto, dos ejércitos luchando. Esto es terrorismo islámico. Y por lo tanto los ataques eran permanentes contra los barrios civiles, no solamente contra el ejército nacional sirio, que intentó durante todos estos años defender al pueblo, sino directamente contra civiles, sin reglas, sin ningún tipo de respeto. Y por eso escuelas atacadas, hospitales atacados y, por supuesto, iglesias y barrios cristianos, que fueron siempre uno de los primeros blancos. Pero traten de pensar, con lo que les contaba al principio, lo que significó para esta gente pasar a semejante indigencia, no solamente la guerra, sino la pobreza, la miseria que trae la guerra, ¿no? Y estas señoras, madres de familia, que evidentemente se quedaron sin sus Filipinas inmediatamente. Yo me acuerdo que apenas empezó el conflicto, se levantaron las embajadas, ¿no? Toda la presencia diplomática, ¿no? del país, y cada embajada retiró sus ciudadanos. A nosotros nos insistieron mucho para que nos fuéramos. Bueno, y así fue retirada completa la comunidad filipina. Y entonces estas familias, estas señoras, imagínense, que nunca habían pisado la cocina, literalmente. Y ahora se encontraban no solamente sin la filipina para hacer sus tareas, sino que se las veía en la calle colgadas de los árboles, arrancando ramas para cocinar algo para sus hijos. Porque el comienzo de los disturbios y de los ataques implicó para nosotros, desde el principio, falta de luz, ¿no? De electricidad. Teníamos apenas 1 hora o 2 horas de luz por día, falta de agua, teníamos agua una vez por semana, unas pocas horas, falta de combustible, de gas, ¿no? Para cocinar, se acabó. Entonces, yo digo, bueno, una familia que ha vivido pobre, siempre pobre, y su padre pobre, su abuelo pobre, ya tiene entrenamiento de pobre y sobrevive, se las arregla. Pero ¿cómo hace una persona que lo tuvo todo, que lo tenía todo, y de un día para el otro lo pierde todo? No hay entrenamiento que valga ahí para empezar a ser pobre y empezar a tener semejantes carencias, incluso de lo más básico, Esto se intensificó mucho debido al bloqueo que hicieron estos grupos terroristas de la ciudad de Alepo. Tuvimos prácticamente 1 año sitiados por los terroristas, que bloquearon las entradas de la ciudad y no permitieron el abastecimiento durante meses, casi 1 año. Y eso implicó la falta de alimentos, como digo, de combustible, de gas y bueno, necesidades de todo tipo, con los ataques permanentes, ¿no? Bombardeos a los barrios civiles, especialmente a los barrios cristianos, porque una cosa que también estuvo y está todavía muy tapada e ignorada por la prensa es el tema de la persecución religiosa, de la que ciertamente no se habla. De la guerra de Siria se habla en las noticias, y se ha hablado, aunque mal, se ha hablado, ¿no? Noticias muy tergiversadas, pero se ha hablado. Pero de la persecución religiosa, de los mártires, ¿en qué medios
de comunicación mundiales, internacionales, occidentales, hemos escuchado hablar de la persecución religiosa. Y esto vino de la mano con la guerra desde el primer día de los conflictos, porque estos grupos fundamentalistas, a pesar de que obedecen a intereses mayores, ¿no? Porque ciertamente estos grupos fundamentalistas, para ir adelante, la guerra cuesta, la guerra es muy cara, ¿no? Y entonces ciertamente están financiados y sostenidos por los países más poderosos del mundo, incluso algunos de Medio Oriente también, como Arabia Saudita, ¿no? Que ha sostenido también esta guerra. Pero además de obedecer a estos intereses finales, ¿no? Que son intereses económicos, políticos sobre la zona, ellos tienen sus propios intereses próximos. Y estos grupos fundamentalistas pretenden acabar con toda presencia religiosa que no sea su propio fundamentalismo islámico. Y por eso desde el comienzo, desde el 2011, tenemos mártires en Siria. Barrios cristianos, las fotos que están viendo son barrios cristianos, totalmente destruidos. Sus habitantes tuvieron que huir, en el mejor de los casos no pudieron huir, sino fueron directamente asesinados. Y tantas iglesias, tantísimas iglesias de Siria hechas pedazos, destruidas, en ruinas. Creo que ahora viendo un pequeño video. Sí. Dimensionar el contraste de lo que vivía esta ciudad, hermosísima ciudad tan occidentalizada, de lo que pasó a ser a causa de la guerra. Y eso último, que vienen esas últimas imágenes tomadas por un celular de ahí de un vecino nuestro, es una explosión de un misil que cayó ahí apenas a 50 metros de nuestra casa, de nuestro convento. Esta explosión fue tremenda, una de las tantas que vivíamos todos los días, pero ciertamente para nosotros una de las más cercanas y que recordamos muy bien. Cientos de muertos por esa explosión que fue a la 1 del mediodía. Recuerdo que yo estaba a punto de salir a la terraza. El edificio del obispado es muy grande, tiene 3 pisos hacia arriba y 2 pisos hacia abajo, bajo tierra. Alepo fue construida así por una cuestión estética, que ha sido realmente providencial, pero fue construida así con edificios no muy altos, 3, 4 pisos como máximo, 5, y por eso sí se construían subsuelos, ¿no? Bajo tierra, 1, 2 y hasta 3 pisos bajo tierra, que sirvieron durante la guerra, sirven de refugio. De hecho, apenas empezó la guerra nos trasladamos todos en el obispado, nos trasladamos a los subsuelos y allí vivimos esos años. Como digo, en ese momento estaba a punto de salir a la terraza, porque en la terraza tenemos una habitación muy pequeña donde está el lavarropas, y salíamos con mucho cuidado, por los ataques permanentes. Imagínense que eran tiros, cañonazos, bombardeos permanentes, día y noche. Y entonces, bueno, estaba a punto de salir a la terraza, pero me llamó uno de los sacerdotes del obispado desde el piso de abajo. Me llama: hermano, ¿dónde anda? Yo, padre, ya vengo, son 2 minutos, voy a ver el lavarropas y vuelvo. Me dice: no, hermana, venga, que le tengo que decir algo. Santa obediencia. Cerré la puerta de la terraza, la trabé de nuevo y bajé.
Y en ese momento, cuando bajo, apenas hice unos escalones hasta que llegué donde estaba el padre, cae ese misil, la explosión tremenda de ese misil, que probablemente si me agarraba en la terraza no estoy ahora acá contándolo, probablemente, ¿no? Dios nos ha protegido de una manera muy particular. Y yo, bueno, personalmente vi muy cerca la muerte muchas veces. Y ese fue uno de esos momentos. Mucha confusión, muchos heridos, escombros, la iglesia nuestra se dañó mucho, el convento también. Imagínense en ese momento la desesperación de la gente por intentar llegar a los hospitales, porque, bueno, en una explosión así, cientos de heridos, ¿no?, esparramados, una cosa. Y empezar a ver las camionetas juntando los restos, ¿no?, rápidamente, ¿no?, en una camioneta los restos de, bueno, de quienes están ya sin vida, descuartizados, así, partes de cuerpos, y en otra camioneta lo que parece que están vivos todavía, amontonados, apilados, y empezar a recorrer hospitales para ver quién tiene lugar donde poder dejarlos. Recuerdo que nosotras intentábamos, bueno, asistir a los heridos que entraban de la calle, que entraban a la iglesia, que era un caos total, y nosotros buscando a nuestras estudiantes de la residencia, que en ese momento estaban saliendo de la universidad, a mediodía, 1 de la tarde. Y me acuerdo que faltaba una de las estudiantes, Hedra, esta chica faltaba, no la encontrábamos, y en el medio del caos ahí en la iglesia, de los gritos, de polvo, vidrio, todo, la veo a ella sentada en un banco, toda despeinada, blanca, de polvillo. Me di cuenta que venía de afuera de la explosión, y cuando me acerco gritaba, lloraba, que le dolía el brazo. Digo, bueno, no es nada, te habrás quebrado el brazo, pero no es nada, digamos, estás viva. Así que intenté aliviarla, le saqué el abrigo para, bueno, y llevarla afuera, para tratar de conseguir un vehículo para llevarla a un hospital. Pero claro, cuando le saco la campera, el abrigo, me doy cuenta que lo tenía abierto de punta a punta atrás, y cuando veo debajo del cabello le salía un hierro de la espalda. Y esta chica, claro, por razón se asfixiaba, casi no podía hablar. Ella misma me vio la cara, a mí me decía, decime qué tengo ahí atrás, decime qué tengo. Yo, no tenés nada, te habrá entrado alguna cosa de la explosión, pero ya vas a estar bien. Y bueno, conseguimos, junto a otros tantos heridos, llevarlo a un hospital, la operaron, le sacaron ese hierro que le había ya atravesado el omóplato y le había perforado el pulmón, y se estaba asfixiando. Y se salvó, Hedra se salvó, la tenemos hasta hoy día entre nosotros. Es por contarles un caso, imagínense, les estoy contando un caso de un herido de una explosión, de una sola, de un solo día. Yo esto lo viví 4 años, día y noche. Me llamaba mucho la atención cuando yo volví a Argentina. Yo volví a fines del 2014 por una cuestión familiar, de salud, de mis padres, sobre todo de mi madre, ¿no?, a quien estuve acompañando hasta ahora, falleció hace poquitos días. Por eso mis superiores me mandaron de vuelta de la misión para estar al lado de ella que había sido tan generosa en darme, ¿no?, y entregarme a la misión y a la iglesia durante tantos años. Y cuando yo volví a Argentina me llamó muchísimo la atención la ignorancia que había sobre lo que estaba pasando en Medio Oriente, sobre todo en Siria y en Irak. Y la verdad es que me dolía mucho cuando ocurrió un atentado en Europa, en algún lugar, bueno, y claro, y en los medios no se hablaba de otra cosa, y en las parroquias también, y se rezaba por esto, que me parece muy bien, que es lo que se tiene que hacer. Pero yo pensaba, esto es un atentado de un día, de 10 víctimas o de 20 víctimas. ¿Qué pasa con Siria? ¿Qué pasa con Siria, donde está sucediendo esto desde hace años, todos los días? Alguien dijo una vez, recuerdo ahí en Buenos Aires, cuando se pedía un minuto de silencio por uno de los atentados, creo que el de Francia, 2014 era, alguien dijo, si este atentado merece un minuto de silencio, lo que está ocurriendo en Siria merece que el mundo no hable nunca más. En esas explosiones, en esos atentados,
cientos de muertos, cientos de heridos, desconocidos para la prensa, desconocidos para el mundo. Y sin embargo, sí, olvidados, en cierta manera, olvidados, pero no olvidados por Dios. Y eso creo que fue lo que sostuvo a esta gente durante todo este tiempo, ¿no? Dios estuvo siempre cercano, haciéndose notar. A través de sus milagros, por ejemplo. Milagros que ocurrían allá todos los días, cosa habitual. En ese mismo día, por ejemplo, de la explosión, esta que les cuento, había un parroquiano, este muchacho, Sarkis se llama, él estaba afuera, justo en la esquina, en el lugar de la explosión. Estaba conversando con una monjita, con una hermana de la congregación de las Doroteas, nuestras vecinas. Nosotros allí en Alepo tenemos el obispado donde estamos viviendo nosotros, al lado de las Carmelitas, al otro lado las hermanas de la Madre Teresa de Calcuta y al otro lado las hermanas Doroteas, todos conventos pegaditos, uno al lado del otro. Esta hermana, esta monjita, estaba conversando con Sarkis. Cae el misil, una explosión tremenda que absorbe a la hermana entre tanta gente, y esta monjita muere en esa explosión. De hecho, no encontramos nada de ella, nada, a pesar de que buscamos muchísimo en los días posteriores, tratando de encontrar algún vestigio, al menos de su hábito o algo. Ella muere en la explosión, pero Sarkis, que estaba conversando con ella, por el impacto de la explosión, es despedido unos 30 metros del lugar donde estaba. Él se despierta, él lo cuenta, se despierta como a 30 metros del lugar donde estaba, y se estaba rodeado de cuerpos, de cadáveres, de heridos, y él ardiendo en llamas completamente. Dice él: me sorprendí de estar vivo y me dispuse a entregarme a la muerte. Pero fue entonces cuando oí una voz que me decía: Sarkis, sálvate, Sarkis, sálvate. Entonces, como pude, me puse en pie, me apagué el fuego, me arranqué la ropa y empecé a correr hacia el convento, hacia nuestro convento. Unos 20 metros. Corrió, llegó allí. De hecho, los nuestros ni siquiera lo conocían. Soy Sarkis, decía. Estaba todo quemado. Soy Sarkis. Lo cargaron a un vehículo junto a tantos otros heridos, como el que les conté recién de Hedra, y lo llevaron al hospital inmediatamente, lo ingresaron, y los médicos dijeron: es imposible que este hombre, según cuenta, haya corrido. De hecho, nosotros lo vimos llegar corriendo. Es imposible que haya llegado corriendo. Este hombre está totalmente quebrado en brazos y piernas. No podría ni siquiera ponerse en pie en este momento. ¿Cómo puede ser que haya corrido? Y él dice que corría empujado por esa voz que le decía: Sarkis, sálvate. Fue ingresado, entonces estuvo, ahí lo ven en la foto, más de un año en el hospital, ¿no?, para recuperarse de sus quebraduras y de sus quemaduras, y se salvó, ciertamente por un gran milagro, ¿no? Y así tantos otros que podría contarles, que en medio de tanta tribulación, en medio de tanta tragedia, tanto dolor, tanto sufrimiento, venían a ser realmente como grandes consuelos para nuestra gente. Dios se hacía presente. El caso del padre Niruán, por ejemplo, este sacerdote franciscano iraquí, él se transportaba en auto, en un vehículo, en un taxi, iba con otro muchacho, fueron interceptados por milicias del Estado Islámico, del ISIS, se los llevaron. Al muchacho que venía con él inmediatamente lo acuchillaron y lo mataron allí, musulmán, y lo mataron inmediatamente, y a él le dijeron que bueno, lo suyo iba a tomar un poco más de tiempo, porque bueno, los dos terroristas que iban con él, uno llevaba una cámara filmadora en una mano y el Corán en la otra, y el otro, encapuchado, terrorista, llevaba un cuchillo, una espada muy grande, ¿no? El padre se dio cuenta de lo que iba a pasar, ¿no? Lo iban a decapitar y esto lo iban a filmar. Le dijeron entonces si quería decir unas palabras ante las cámaras. Él dijo que no, que él quería rezar nada más, que pedía un minuto para rezar. Se arrodilló, se encomendó a Dios, preparándose para su muerte y pidiéndole que no muriera nadie más a su alrededor de los que iban con él.
se encomendó especialmente a una santa palestina, Alfonsina, Santa Alfonsina, quien él tenía mucha devoción y que llevaba de hecho siempre su reliquia, ¿no?, consigo. Se encomendó a ella y bueno, se preparó para morir, estaba allí arrodillado esperando el golpe mortal del cuchillo y dice el padre Librán lo cuenta, es impresionante cuando él lo cuenta. Él dice, pasaban los segundos que eran eternos y yo todavía no sentía el filo del cuchillo en mi cuello. Y en eso escucha que el terrorista detrás de él le grita, ¿quién eres? Y él dice, soy un sacerdote católico. No, ¿quién eres? Que no puedo bajar el cuchillo. Efectivamente, no podía mover la mano el terrorista y no podía acercar el filo al cuello del padre Librán. Espantados quedaron los dos terroristas, ¿no?, por esta manifestación sobrenatural, y de hecho lo hicieron que se fuera, que se alejara de ellos, que se alejara el padre Librán, de cómo quedaron ellos espantados por lo sucedido, y por eso bueno, el padre Librán lo cuenta hasta hoy. Pero esto que les cuento de los milagros no significaba que la gente o nuestros cristianos estaban siempre esperando que Dios les haga un milagro para no tener que morirse. No. Gente que ya había asumido muy seriamente de que por ser cristianos estaban destinados a la muerte. Al principio les dije que eran cristianos que vivían su fe de modo un poco superficial, ¿no?, quizás por el modo de vida, por tanto bienestar económico. Sin embargo, la guerra y la persecución los hizo aferrarse de tal manera a la fe, de vivirla con tanta profundidad, con tanta fortaleza, con tanta convicción, al punto de renunciar no solamente a todos sus bienes materiales que ya habían perdido, sino renunciar al bien más precioso que tenemos en esta tierra, que es la vida misma. Y ellos ya dispuestos a entregarla por el solo hecho de ser cristianos. Yo pasé ahí 4 años, conocí mucha gente, escuché muchas historias y no puedo decir de un solo caso que haya habido un cristiano que haya renegado de su fe por salvar su vida, por salvarla, digamos, entre comillas. No conozco un solo caso, que lo habrá habido quizás, podría ser, pero no era lo típico, no era lo común. Esta gente ya está dispuesta a dar su vida por Jesucristo. Y así lo hemos escuchado sobre todo a los jóvenes. Yo se los había oído decir, bueno, que tomen a Alepo, que hagan lo que quieran, que me corten la cabeza. El cielo no me lo quita. ¿Qué me puede hacer un terrorista? A ver, ¿qué me puede hacer? El peor terrorista, el más cruel, me corta la cabeza. ¿Qué más? ¿Qué más puede hacerme? Me corta en pedacitos el cuerpo. Pedacitos chiquititos, todo el cuerpo. ¿Qué más? No me puede hacer nada más. El alma no me la toca. Y por eso es impresionante ver el cambio. Por eso les decía al principio, yo considero un privilegio haber conocido, no solamente haber sido testigo de la guerra, sino haber sido testigo de lo que esta gente era antes de la guerra y antes de la persecución. Para poder ser testigo de lo que puede hacer el sufrimiento en nuestra vida, a pesar de que, por supuesto, nadie quiere sufrir y lo vemos como una cosa negativa, ¿no? Tratamos de evadir el dolor, de huir del sufrimiento y de las dificultades, y sin embargo es lo que nos hace crecer, es lo que nos hace madurar. En el caso de ellos es lo que les consiguió el cielo, y de un día para el otro. Y así gente que por ser cristianos fueron destinados al martirio. El Estado Islámico, el grupo Daesh, ISIS, tomó la costumbre de marcar las casas de los cristianos con una letra árabe, que es la que ven ahí, esa roja, la ven también acá.
es la letra Nun, que ustedes también conocen, ¿no? La Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada ha difundido también mucho este signo. Los terroristas empezaron a marcar las casas de los cristianos con esa letra porque es la letra árabe que inicia la palabra nazareno, Nasrani en árabe. Porque ellos nos llaman así a nosotros, a los cristianos nos llaman nazarenos, así estamos llamados en el Corán. No son los seguidores de Jesús de Nazaret. Y de manera despectiva, despreciativa. El maldito pueblo de la cruz. Por eso marcaban las casas de los cristianos de esta manera para identificarlos y saber que esa casa estaba destinada a la muerte. Es el signo para ellos, el signo de la maldición. Pero para nosotros el símbolo de la gloria. Es el símbolo de nuestros mártires, el signo de los cristianos perseguidos, y por eso desde ese momento, comenzando por esos mismos lugares, esto comenzó en Irak, hasta los mismos musulmanes empezaron a usar este signo en apoyo a los cristianos perseguidos, y así se difundió en las redes sociales en todo el mundo, la letra Nun, en apoyo a los cristianos perseguidos, que allí en Siria y en Irak estaban dando su vida de las maneras más crueles que uno puede imaginarse, y más allá de lo que uno puede imaginarse. Yo siempre muestro esta foto porque es lo que se puede mostrar. Esta mujer cristiana atada a una columna en la ciudad de Rafah, que fue totalmente tomada por el Estado Islámico, pasó a ser prácticamente la capital del califato en Siria. Esta mujer cristiana atada a esa columna para que todo el que pase la golpee hasta que ella pida convertirse al Islam. Y no lo pide, ahí se muere. Así muere. Pero tantas otras muertes tremendas y crueles, cristianos decapitados, cristianos crucificados, bueno, también lo de los cristianos coptos en Libia, ¿no? Que también fue muy difundido por ellos mismos, por el Estado Islámico, ¿no? Que editaron ese video tremendo de la decapitación de estos 21 cristianos coptos, cristianos decapitados, cristianos crucificados, niños crucificados por ser cristianos, o enterrados vivos a la vista de sus madres para hacerlas sufrir más. Ciertamente un tema, no solo un tema del que no se habla, sino un tema que hoy es muy difícil de entender, sobre todo en nuestros tiempos, en los tiempos que vivimos, en un mundo y en una sociedad que nos predica justamente el pasarla bien, hacer lo que sea para pasarla bien, para evitar la dificultad, para evitar el sufrimiento, buscar la vida fácil, la vida cómoda. Entonces, claro, esto del martirio choca con todos esos criterios, que son criterios mundanos. Y por eso los mártires vienen a provocar semejante sacudida en Occidente, y semejante sacudida a nuestra fe también, a veces un poco cómoda, quizás, a veces tibia. Y con esta radicalidad de vida, los cristianos nos sacuden, estos mártires nos sacuden. Y hasta, a veces me lo han dicho, pero ¿cómo? O sea, es como elegir la muerte, elegir morir. Es que ellos no están eligiendo la muerte, están eligiendo a Jesucristo, están eligiendo el amor. Y por eso, antes morir que renunciar a tu amor, daría hasta mi vida por vos. Eso es el martirio. Y eso, la única explicación es el amor. Eso lo puede decir bien una madre, sobre todo un padre, una madre, sobre todo, que no daría por su hijo, hasta su propia vida. La daría ciertamente, 1.000 veces por su hijo. Bueno, ese es el amor de estos mártires hacia Jesucristo. 1.000 vidas daría antes que renunciar a tu amor. Y de hecho, ellos lo conversaban. Imagínense que era tema de conversación, ¿no? No era una cosa lejana, una cosa muy posible que podía pasar en cualquier momento. Gente muriendo todos los días.
Y ellos lo decían, que renunciar a mi fe, renunciar a Jesucristo, apostatar de mi fe por unos años más en esta tierra, por unos años más, a cambio de la vida eterna, ni loco, es que eso no es negocio. Y por eso no había ni duda en ellos. Y por eso ese señorío para entregar su vida. Porque no tenemos que pensar que estos mártires mueren a los gritos, insultando, desesperados. No, mueren como mueren los mártires. Ustedes lo saben muy bien, lo tienen en su historia, no hace mucho tiempo. Y es impresionante cómo han muerto los mártires. Con esa serenidad, con esa alegría, porque esta gente muere sonriendo, mueren cantando, mueren rezando, mueren perdonando a sus verdugos. Y por eso, para nosotros, como misioneros de la familia religiosa del Verbo Encarnado, junto a tantos otros misioneros que allí se quedaron, en Alepo, en Siria, en Irak, es realmente un privilegio poder servir a una iglesia mártir. Gente tan sencilla, común y corriente, quiero decir, no son santos de altar. Y sin embargo ya tienen muy clarita la razón por la que uno debe vivir y la razón por la que uno debe morir. Y por eso nos enseñaron tanto. Ciertamente una purificación muy grande para su fe. Así lo entendieron. A mí me ha pasado muchas veces estando fuera de Siria, dando testimonio, que la gente me pregunte, oye, pobre gente, ¿no se enoja con Dios? ¿No se enoja con Dios por lo que están viviendo, por lo que les está pasando? Eso nos lo preguntamos solo nosotros fuera. Ellos allá no se les ocurriría una cosa así. Ellos no culpan a Dios de esta guerra. Y se dan cuenta de que, a pesar de que se les hace una cosa tremenda, la guerra y la persecución religiosa, sin embargo, a ellos les ha acarreado un bien espiritual enorme. Por eso nos dice un anciano de la parroquia, me decía una vez, nosotros estamos necesitando esta purificación de nuestra fe. Y así lo entienden. Y ciertamente Dios les concede auxilios muy especiales. Sobre todo los jóvenes, ¿no? Pero en general la gente, ver esos rostros, esa alegría. No, miren esa foto, estos jóvenes, varios de ellos ya eran empresarios, perdieron todo, perdieron familiares, perdieron sus casas, están a punto de perder su propia vida, la cabeza. Y sin embargo, vernos sonreír así, es una cosa que a mí me ha quedado grabada en la memoria, que la llevaré hasta el día que me muera. El testimonio que yo pude recoger allá, el más valioso, el más hermoso, ciertamente ha sido el de la sonrisa de esa gente. Esa alegría profunda y verdadera, porque ciertamente no es la risa superficial y tonta, es esa alegría tan real y también tan compatible con el dolor y con el sufrimiento, porque así como lloraban, sonreían. Y es que yo digo, haciendo una traducción de esos rostros, yo digo, es que ellos se dieron cuenta de dónde hay que poner el verdadero gozo, la alegría, dónde hay que ponerlo. Es como si hubieran dicho, basta de poner mi alegría en cosas que cualquiera me puede quitar, basta. Y entonces ponemos nuestro gozo en aquello que ya nadie puede arrebatarnos, que es la vida eterna. Por eso yo creo que por eso vivían así, por eso viven así, como teniendo ya el cielo entre las manos. Por eso esa alegría serena.
profunda, permanente. La vida para ellos ciertamente no fue nada fácil, sobre todo pensemos en los jóvenes, ver su futuro arrebatado de semejante manera, y sin embargo vivido de modo heroico, realmente una vida cotidiana heroica. Nosotros lo palpamos esto sobre todo en nuestras estudiantes, que siguieron estudiando a pesar de la guerra, siguieron adelante con sus estudios. Por contarles un caso nada más, estas dos hermanas, Karin y Nadine, hermanas gemelas, ellas empezaron a estudiar en la universidad unos meses antes del año anterior a la guerra. Hicieron toda su carrera universitaria durante la guerra, bajo los bombardeos, estudiando con una vela o con una linterna. Y así hicieron toda su carrera de medicina. Y se graduaron, finalmente. Y las dos son doctoras hoy. Y ver esto es gratificante realmente, ¿no? Ver el sacrificio con el que estudiaban, sabiendo que eso se podía terminar hoy mismo, porque moría gente todos los días, ¿no? Y sin embargo, seguir adelante. Siempre cuento esta anécdota porque es muy significativa, además de graciosa, es significativa de lo que viven allá, lo que han vivido los jóvenes. Una vez dieron el aviso, la alerta de que los terroristas habían entrado en nuestro barrio. Nuestro barrio estuvo siempre bajo el control del Ejército Nacional, protegido por el Ejército Nacional. Recibíamos muchos ataques, pero desde afuera, desde los barrios tomados, ¿no? Los terroristas no habían logrado entrar nunca en el barrio nuestro. Pero una vez avisaron que estaban entrando, que estaban tomando el barrio. Nosotros apenas empezó la guerra, preparamos un pequeño bolso, una mochila con los documentos personales, las cosas esenciales, la teníamos siempre a mano, cosa de que si esto ocurría, que alguna vez cuando entraban los terroristas a nuestro barrio o a nuestra casa y había que huir, inmediatamente llevarse el bolso con lo más importante. Bueno, en ese momento avisaron esto, que los terroristas entraban al barrio. De hecho, las hermanas veían cómo la gente salía de sus casas corriendo por la calle, llevándose cargando a sus niños. Y entonces les avisaron a las estudiantes: vamos rápido, cada una agarre su mochila, su bolso y a correr, se vienen los terroristas sobre el barrio. Salen todas corriendo las estudiantes detrás de las hermanas, con su mochilita, con su bolso, y una de las estudiantes se vuelve atrás y a recoger sus apuntes de clase, y se lleva todos sus apuntes bajo el brazo. Y la hermana le dice: pero ahora te llevan los apuntes, nos están pisando los talones los terroristas para matarnos, ahora te llevan los apuntes. Y se dice: era viernes, lo que pasa es que, hermana, si el lunes todavía estoy viva, tengo que dar un examen. Por si estoy viva. Se llevaba los apuntes por las dudas, quién sabe, si todavía estaba con vida, el lunes podía dar su examen. Y eso es una muestra del espíritu que alcanzaron estos jóvenes, espíritu y personalidad, además, esa fortaleza, que no alcanzaron por la vida fácil y la vida cómoda, sino al revés, a fuerza de sacrificio, a fuerza de dolor, a fuerza de sufrimiento. Eso los hizo crecer, eso los hizo que llegaran a ser lo que son hoy, profesionales de semejante porte. Y es que nos equivocamos muchas veces cuando pretendemos evitarles a toda costa el sufrimiento a nuestros hijos y a nuestros jóvenes y hacérselos todo lo más fácil posible, porque queremos que triunfen, queremos que sigan adelante, que tengan éxito. No lo van a tener en la vida fácil, no lo van a tener, porque eso no es prepararse para la vida real no es esa. Y por eso tenemos la sociedad que tenemos, ¿no? Y tantos jóvenes de los que nos quejamos incluso, ¿no? Jóvenes que son flojos,
que no pueden asumir un compromiso por cierto tiempo, ni hablar un compromiso de por vida, no pueden, no están preparados, porque a la primera dificultad bajan los brazos. La culpa es nuestra, porque no les enseñamos el valor del sacrificio, el valor del sufrimiento y de la entrega. Y por eso estos jóvenes tienen mucho que enseñarle a nuestra juventud. Seguir adelante a pesar de las dificultades, teniendo bien claro el objetivo, porque ciertamente lo que los ha hecho seguir adelante a ellos ha sido tener los ojos fijos en el cielo. Gente que sufrió mucho, pero que estuvo siempre tan acompañada por el auxilio divino, como les dije antes. Y una muestra muy clara de esto fue la liberación de la ciudad de Alepo. Esto también es una cosa poco conocida, poco difundida, por supuesto, en los medios de comunicación. Pero la guerra seguía hacia el año 2015-2016, seguía su curso, y todo hacía decir que terminaría Siria finalmente en manos del terrorismo, que caería el gobierno, que la ciudad de Alepo sería tomada definitivamente. En aquel momento, año 2016, la mitad de los barrios de la ciudad de Alepo, la mitad de la ciudad, estaba en manos de los rebeldes, de los grupos terroristas. La mitad de la ciudad. Y desde esa parte continuaban los ataques hacia el otro lado. Y por lo tanto lo que se veía venir era la caída definitiva de la ciudad y por lo tanto del país en manos del terrorismo. Y sucedió algo realmente milagroso. Esto era año 2016, vuelvo un poco atrás, en el año 2015. Yo estaba en México, me había invitado a la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada, me había invitado a México a dar testimonio, a la Ciudad de México. Y un grupo de mexicanos me entregó una copia de la imagen de la tilma, digamos, de la Virgen de Guadalupe, de tamaño original, como la original, para que la lleváramos a Alepo. Y ellos me dijeron, la Virgen de Guadalupe tiene que estar en Alepo, ella será la que protegerá y librará a sus hijos. Esto era 2015, octubre del 2015. Tardó un año prácticamente en entrar la imagen, no fue nada fácil. En noviembre del año siguiente, noviembre del 2016, entra la imagen a Alepo, llega a la catedral, allí donde estamos, el obispo la entronizó, noviembre. Eran días de intensos ataques y batallas entre el Ejército Nacional Sirio y estos grupos terroristas, pero la cosa iba muy mal, muy mal, muy mal. Diciembre, batallas aún más crueles, y se produce una batalla definitiva y realmente milagrosa, en la cual el Ejército Nacional Sirio, con el apoyo ruso, logra vencer a los terroristas de una y echarlos de la ciudad, que ya tienen tomada la mitad, echarlos en ese solo día. Y eso fue el 12 de diciembre. El día de la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe. Fue la liberación de la ciudad de Alepo, y fue un cambio de rumbo definitivo para esta guerra. Los cristianos así lo consideraron como un milagro de la Virgen. Fueron impresionantes los festejos esa misma noche, el 12 de diciembre, de ver finalmente liberada la ciudad después de años, imagínense, desde el 2011, de ataques continuos, bombardeos diarios. Y ver entonces empezar a ver el fin, ¿no? Eso fue como el principio del fin de la guerra, porque la guerra aún no terminó. En Siria, lamentablemente, los grupos rebeldes siguen estando apoyados desde afuera, y hay muchos intereses en el medio, intereses económicos a los que no están dispuestos a renunciar, y por eso se siguen librando batallas, sobre todo en el norte del país. Pero desde la liberación de Alepo, que fue en diciembre de 2016, hasta hoy, el ejército logró ir
recuperando pueblos y ciudades y acorralando a los terroristas hacia el noroeste del país, la zona de Idlib, que es donde están actualmente todavía localizados, pero ya perdieron totalmente el dominio territorial que tenía, sobre todo el Estado Islámico y los demás grupos terroristas. Por eso hay que seguir rezando mucho por este país, hay que seguir rezando mucho porque la guerra no ha terminado y lo que significa la reconstrucción, no solo de las ciudades, de los edificios, sino la reconstrucción de esos corazones, reconstruir la moral de este pueblo, a pesar de ser un pueblo muy fuerte y que resistió realmente con mucha valentía, pero sin embargo es muy duro. Hasta el día de hoy todavía tenemos cristianos abandonando el país, lo cual es tristísimo, ¿no? Pensemos que en Alepo había 500.000 de cristianos, sobre un total de 5 millones de habitantes, 500.000 de cristianos. Hoy apenas, si se cuentan, unos 15.000 cristianos. Y si esto sigue así, va a significar la desaparición del cristianismo de Siria y de Irak, lo cual es tremendo, ¿no? Por eso la importancia de apoyar a estos cristianos en su lugar de origen, que es también algo que a nosotros desde el comienzo nos gustó muchísimo de la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada, porque lamentablemente la gente en Occidente, sin entender quizás esta situación, pensaba que la solución mágica es saquemos la gente, ¿no? Refugiados, entonces que vayan a Europa y recibamos la gente, que no es la solución, que no es lo que ellos piden, que eso es tapar agujeros nada más. Y por eso lo importante es intentar sostenerlos y apoyarlos en su tierra, que es lo que ellos quieren, y lo que muy bien hace la Fundación, ¿no? Intentar apoyarlos allí donde están. Dijo una vez un niño adolescente en sirio, en los medios, en un programa de cadena internacional, dijo: nosotros no queremos ir a Europa, estábamos muy bien en Siria, no queremos ir a Europa, detengan esta guerra. Es que ahí hay que poner la fuerza en detener esto, no en sacar a la gente de aquí. Por otra parte, es un tema aparte, es un tema también muy manipulado, ¿no? Incluso por los países islámicos más fuertes, como Arabia Saudita y demás, países del Golfo, que intentan también de alguna manera la islamización de Europa, que ciertamente están logrando, ¿no? Por eso, en primer lugar, pedirles que sigan rezando. Sé que lo hacen, me consta. Agradecerles las oraciones porque es lo primero que necesitan y lo primero que piden. Y después, en segundo lugar, proponerles que sigan difundiendo esto. A raíz de los testimonios sobre los cristianos perseguidos, surgió un movimiento espiritual de laicos, surgió en Buenos Aires, pero ya se ha extendido a muchos países, más de 100 países, que se hacen llamar nazarenos, ellos mismos, justamente por lo que les conté de la letra, ¿no? Nazarenos perseguidos. Está en inglés, que vengo de dar la charla en Estados Unidos y me quedó el cartelito en inglés. Son laicos de muchos países comprometidos en rezar por los cristianos perseguidos y difundir su causa. Que no significa, bueno, a ver, hablemos de esto para que se haga justicia. A nosotros no nos interesa ciertamente la justicia humana, no hacemos nada con la justicia humana, no sirve. A nosotros lo que nos interesa es que este testimonio de los mártires, la sangre de estos mártires, siga convirtiendo corazones. Y así estos nazarenos, que se hacen llamar así nazarenos, ellos mismos se han sentido golpeados por este testimonio, sacudidos, les ha cambiado la vida y por lo tanto dicen: yo quiero que también este testimonio le cambie la vida a otros. Y por eso los nazarenos son los portadores de las gracias de los mártires. Es lo que estamos necesitando en nuestros tiempos, la sangre de los mártires. Y que, bueno, que España
no olvide que esto no pasaron hace poco tiempo. No olviden lo que consiguieron con la sangre de sus mártires. Que esto nos ayude y nos ilumine para ser mejores cristianos. Los animo también a sumarse a un movimiento, es un movimiento espiritual. Se suman a través del grupo de Facebook que se llama Nazarenos Perseguidos, para rezar por ellos. Y les paso ahora, siempre paso un video al final, también lo pasé aquí en Córdoba aquella vez, pero lo vuelvo a pasar siempre. Es una canción que se llama justamente Soy Nazareno, es una canción moderna para jóvenes, compuesta, escrita y cantada por un cantante argentino que se llama Maxi Largui. Él, cuando conoció la situación de los cristianos perseguidos en Siria y en Irak, quiso escribir esta canción, que yo creo que es realmente inspirada, ¿no? Inspirada por Dios. Hermosísima letra. Editaron el video con fotos, nos pidieron a nosotros fotos de los nuestros, de Siria, de Irak, ¿no? Por eso van a ver a nuestra gente allí en las fotos. Van a ver en algunas fotos al lado una crucecita pequeña, eso indica a los que han muerto, a los mártires. Lo van a ver también al cantante en una parte del video. En nuestros días, pueblos enteros del Medio Oriente son asesinados por ser cristianos. Iglesia martirial en pleno siglo XXI. Y son gente como nosotros, con sus limitaciones y debilidades, pero que sin titubeo se someten al golpe de la espada antes que renegar su fe. Y quienes tenemos la posibilidad de compartir con ellos la vida cotidiana de nuestras misiones en Siria y en Irak, consideramos esto un privilegio. Contemplemos a estos hermanos nuestros, son los nazarenos. ¿De qué nos sirve solo lamentarnos de su suerte? Nos están señalando el camino. No tengamos miedo de imitar su coraje y de vivir también nosotros con los ojos clavados en el cielo.
porque no hacemos lo que existe. Soy Nazareno, Nazareno, tremo de anuncio en mi voz que habla de resurrección. Y cuando muero, no muero porque fui marcado por la letra no. Es mi alma por Dios. Soy Nazareno, soy Nazareno, cuando muero, soy Nazareno, soy Nazareno, soy Nazareno, cuando muero, soy Nazareno, soy Nazareno, soy Nazareno, cuando muero. Soy nazareno y cuando muero, no muero. La canción creo que expresa de manera maravillosa lo que viven estos cristianos en Medio Oriente, perseguidos cruentamente por su fe, y que por otra parte nos muestra el modo en que hay que enfrentar la persecución, porque nosotros en Occidente todavía no tenemos esta persecución de espada, pero ciertamente la fe es perseguida y abiertamente. Los ataques a la vida, los ataques a la familia, los ataques directos a la fe, los ataques en los medios de comunicación, las faltas de respeto a la fe, a la Santísima Virgen y tantas otras muestras de persecución que ciertamente se sufre también en Occidente, aunque a veces sea más sutil. Por eso ellos nos enseñan la manera en que tenemos que enfrentar esta persecución, no escondiéndonos o disimulando nuestra fe, camuflándonos, ¿no? Para que no se note, ¿no? Para no pasarla mal, para no ofender, ¿no? Para no incomodar. Esos no son criterios evangélicos. Jesucristo incomodaba. Jesucristo incomoda. Y por lo tanto, si yo vivo mi fe de acuerdo al Evangelio, voy a incomodar. Es que no queda otra. No queda otra. Porque si quiero quedar bien, entonces no elijo el Evangelio. Estoy eligiendo los criterios del mundo. Y así estamos. Por eso lo que necesita la sociedad de nuestros tiempos son testigos claros y coherentes de su fe. No que estemos escondiéndola, sino que estemos viviéndola a pleno. Eso no ofende a nadie. Eso ofrece, al contrario, ofrece la salvación a todos. Eso es no discriminar, es ofrecer la fe abiertamente. Porque todos tienen que poder llegar a conocer a Jesucristo. Y de eso somos responsables, todos y cada uno de nosotros. Por eso estos cristianos nos enseñan a vivir nuestra fe de manera clara, pública, manifiesta, sin miedos, sin recortes. El Evangelio a pleno. Tenemos un mundo por delante para conquistar. Eso ciertamente es ya una batalla vencida por Jesucristo, pero que quiere lograr a través de nosotros, de todos y cada uno de nosotros. Por eso yo les deseo que los cristianos perseguidos les sigan encendiendo el alma, ¿no? para manifestarnos siempre más como luz en este mundo. Y termino, por último, siempre con una oración, que es la oración del bajo tu amparo. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios,
No desoyes las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Esta oración a la Santísima Virgen, la más antigua conocida a la Santísima Virgen, fue hecha canto en árabe, ¿no? Una oración muy querida por nuestros cristianos del Medio Oriente y que rezan a modo de canto. Siempre la hago, de hecho ya la han aprendido en muchos lugares a cantar, se ha difundido mucho. Yo creo que también es muy bueno como manera de apoyar a estos hermanos nuestros, por eso ya puse la letra ahí para que la puedan seguir, quienes la sepan o quienes la han oído, la pueden seguir en árabe si quieren, o la otra versión, la que quieran, para que recemos juntos, imaginándose de que están escuchándolos cantar a ellos, ¿no? Con esa devoción, con esa emoción con la que ellos rezan, ¿no? Tratemos de unirnos a su oración. Muchas gracias a todos. Bueno, yo voy a acabar con una frase de la hermana Guadalupe que dijo la otra vez y la tenía que apuntada porque me encantó. Dice que Dios se empeña con mucha habilidad para sacar bienes mayores de tantos males que sufren estos cristianos, tantos males que nosotros podemos tener en nuestra vida. Dios se la ingenia con mucha habilidad para mostrarnos el bien, aunque a nosotros no nos parezca. Bueno, quería acabar con dos cosas. Estos cristianos son probados en su fe. Nosotros, aquí en Occidente, tenemos que ser probados en el amor, en la comunión con nuestros hermanos, en la oración, como ha dicho la hermana, y en poder, pues, de alguna manera, ser benefactores de la Fundación para ayudar allí donde la Iglesia está transmitiendo la palabra de Dios, donde pueda dar luz al mundo. Y decir que en Siria ahora hemos repartido 6.000 rosarios, no sé si la hermana Guadalupe lo sabe, lo ha bendecido el Papa. Son rosarios que hemos pedido que lo hagan los cristianos de Belén, que también están pasando una dificultad muy grande, y se han entregado para que sirvan como de puente de oración para la paz de los cristianos. Y dice el Papa Francisco que cuando tengamos un rosario en la mano nos sintamos como más cerca de todos ellos. Ahora, el que quiera dejar su dirección puede recibir gratuitamente, le vamos a enviar el rosario a casa. Es un rosario muy, muy bonito porque se puede poner en la mano como si fuera una pulsera y está hecho por cristianos, como he dicho. Pues muchísimas gracias y nos vemos aquí y nos vemos al equipo tantísimo. Bueno, yo me he enterado hace un ratito de que iba a venir, no he hecho nada.
Pero agradecer a la hermana Guadalupe y nada más. Yo creo que es para dar gloria y alabanza a Dios, porque su poder se manifiesta en la debilidad y también lo quiere hacer entre nosotros. Por eso, nada más que agradecer al Señor y a su misericordia infinita que nos haya llamado también a nosotros a la fe. Buenas noches.